Bienvenidos a la cuarta parte de la quinta sesión Cálculo y Álgebra Lineal. Por un desafortunado accidente, no apreté el botón de grabar en la tercera sesión. Entonces, lo único que les expliqué es que el centro era cero. ¿Por qué es cero? Porque si yo sustituyo x por cero, esta serie da cero. Entonces, por eso. Voy a proceder entonces cómo explicar esto, cómo calcular el intervalo y el radio de convergencia. Lo primero que usted tiene que hacer es fijarse en la sucesión que acompaña a la x a la n, al término que es polinomio. Entonces, si nos fijamos, es este. Y su término siguiente, que es el n más 1, es cambiando la n por n más 1. ¿Sí? ¿Y esto de qué me sirve para calcular el intervalo de convergencia? Bueno, usted lo que hace entonces es hacer un uso del paso del criterio de la razón, el cual es que en valor absoluto usted va a dividir esto entre esto, de acá. Y a ese límite yo le voy a llamar L, ¿sí? Cuando n tiende a infinito. Entonces, para calcular este límite, lo que vamos a hacer es sacar el menos 2 a la n factor común. Si yo saco un menos 2 a la n factor común, esto me queda dividido entre menos 2 a la n y esto se cancela un 1, perdón, se cancelan los n's y me queda solo el 1. Y abajo el 1 se vuelve a dividir entre menos 2 a la n y esto como fue todo lo que saqué a factor común me queda solo el 1. Los menos 2 a la n se cancelan y ahora vamos a ver que este límite da 0. ¿Por qué? Porque 1 entre menos 2 a la n es lo mismo que menos 1 a la n por 2 a la n, porque menos 2 es menos 1 por 2. Y menos 1 a la n, como n natural, lo que hace es que esto da 1, menos 1, 1, menos 1. Entonces, o es positivo o es negativo. Y acuérdense que si tenemos negativos en el denominador, uno lo que hace es pasarlo arriba. Entonces, es lo mismo que escribir esto a esto. Ahora, cuando n tiende a infinito, esto de acá da o 1 o menos 1. El límite no existe. Pero aquí 2 a la n, cuando n tiende a infinito, esto da infinito. Entonces me queda constante entre infinito. La constante sería o 1 o menos 1. Y constante entre infinito da 0. Y esto es cuando n tiende a infinito. Por esa razón, estos límites dan 0. Luego entonces evalúo que lo que me queda, menos y menos da más. Y el menos 1 está aquí. El valor absoluto de esto es 2. Significa entonces que mi límite da 2. Y entonces hay un teorema que dice que el radio de convergencia es 1 entre L, cuando L es distinto de 2, o sea, el radio es un medio. Y como el centro es 0, entonces un posible intervalo de convergencia es partiendo del 0 y restarle un medio, y partiendo del 0 sumarle un medio. Entonces, este es el posible intervalo de convergencia. ¿Por qué digo posible? Porque no sabemos si los extremos hacen que mi serie converja o diverja. Entonces, vamos a averiguar si en realidad ellos deberían ir cerrados o abiertos, evaluando cada uno de los extremos. Si con los dos extremos la serie converge, entonces el intervalo iría a ambos cerrados. Si con ambos extremos la serie diverge, entonces el intervalo iría con los extremos abiertos. Y si con uno converge y con el otro diverge, entonces uno iría abierto y el otro cerrado. Procedamos. Entonces, esta serie, la original, esta de acá, sustituimos la x por un medio, el primer caso. Cuando x vale un medio. Y entonces, si x vale un medio, distribuyo este por este. 1 por un medio a la n es un medio a la n.
Y este por este me queda menos 1 a la n, porque menos 2 es menos 1 por 2. Entonces el 2 se cancela con este 2 y me queda menos 1 a la n. Y esta serie diverge. ¿Por qué? Porque esta de acá converge. Es una serie geométrica de razón 1/2, que es menor que 1. Y esta serie de acá diverge porque es, bueno, por criterio de divergencia, usted puede ver que el límite no existe. ¿Sí? O bien que si lo viéramos como una geométrica, como su razón es en valor absoluto 1, entonces diverge. Análogamente hacemos para el otro caso, el otro extremo, cuando x vale menos 1/2. ¿Sí? Y entonces es el mismo procedimiento, solo que ahora en vez de ir con signo positivo y con este negativo, iría este negativo y este positivo. Esta converge porque vuelve a ser una geométrica. Esta diverge porque la serie de unos diverge, por lo tanto toda diverge. Eso significa que con ninguno de los dos extremos la serie converge. Entonces, como con ninguno de los extremos la serie converge, el intervalo de convergencia sería con los intervalos abiertos. ¿Sí? Y eso lo determiné a partir del radio. Algo importante a considerar, muchachos, es que este límite también yo lo pude haber resuelto con la razón. Es decir, que en vez de hacer a a la n más 1 entre a n, usted podía hacer la raíz enésima de a n. Y también sale, el resultado sale. ¿Sí? Ahora, algo muy importante es qué pasa si el límite diera 0 o diera infinito, porque yo no puedo escribir algo entre 0 o algo entre infinito. Bueno, si el límite diera 0, entonces el radio de convergencia es infinito. Y si el radio de convergencia es infinito, entonces el intervalo de convergencia es R. Eso significa que no importa la X que yo tome real, mi serie siempre va a converger. Y si en cambio el límite da infinito, entonces el radio da 0. Y el intervalo de convergencia es únicamente el singletón C. O sea, el conjunto con un único elemento C. ¿Y quién es C? El centro. Sí, porque yo sé que con el centro funciona. Porque si yo pongo aquí el centro, eso me da 0. Y la serie 0 converge. Entonces ese valor también converge. ¿Sí? Entonces, esa sería una forma general para determinar con cualquier serie de potencia su intervalo de convergencia. Bien, entonces les agradezco por su atención. Hasta aquí terminaría la sesión.